Bienvenido a Creer para Crear, el único programa donde descubrimos el origen de las ideas que cambian al mundo. Porque todo lo que existe fue creado dos veces. La primera en la mente de alguien. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más fuerte que podemos usar para cambiar el mundo. Y vaya que tenía razón. Es en las universidades donde se comienzan a gestar las ideas de cambio. Ahí los estudiantes tienen la oportunidad de probar cosas nuevas con la guía de expertos. Sin duda, son un caldo de creatividad esperando la cocción perfecta. El día de hoy hablaremos con uno de estos guías. Uno que lleva más de 25 años formando las mentes que cambiarán al mundo mañana. Estamos hablando de Germán Campos, el director de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac, que además de impartir clases de liderazgo, es miembro del Consejo de Avance y de Apoyo a la Educación. Con este invitado descubriremos herramientas con las cuales podremos enseñar a otros a creer para crear. No te lo pierdas, se va a poner buenísimo. Hola, mi nombre es Helios Herrera y estoy muy feliz el día de hoy aquí dándole la bienvenida a Creer para Crear a un invitado de lujo, mi queridísimo Germán Campos. ¿Cómo estás, Germán? Yo siempre digo casi que vicerrector de la Anáhuac y tú siempre me corriges. A lo mejor te estoy incrementando la responsabilidad, pero es que tú operas todo ahí, mano, que es una cosa impresionante. Eres ajonjolí de todos los moles en la Anáhuac. Así es mejor no ser vicerrector para tener más tiempo para estar en todas las cosas interesantes. Oye, cuéntanos un poquito para la gente que no conozca la Anáhuac, pues es uno de los brazos educativos pues más importantes, más sólidos de México. Tiene un sistema de, no sé, creo que son 14, 15 campus, llegan como a 20 y tantos mil jóvenes. Dame un poquito la foto de la Anáhuac en números, Germán, para que la gente entienda por qué estás como invitado hoy. Sí. Bueno, la Anáhuac, que nació en 1964, se ha transformado y hoy es una red de universidades Anáhuac que están en el, digamos, sureste del país, ¿no? En la zona metropolitana está la Universidad Anáhuac México, que es la más grande, con 2 campus. Tenemos 16,000 alumnos de licenciatura, con 49 licenciaturas. Y casi 5,000 alumnos de posgrado, ¿no? Con 19 doctorados, 49 maestrías, 16 especialidades. Y eso es solo en el área metropolitana. Y luego pues tenemos la Universidad Anáhuac Puebla, Querétaro, Oaxaca, Cancún, Mérida, Jalapa y próximamente en Córdoba. Entonces, pues sí, ha crecido mucho. En total yo te diría que traemos más de 40,000 alumnos en toda la red, ¿no?, de universidades. Lo dijiste muy rápido, pero 40,000 jóvenes además con un nivel de académico, hay que decirlo, extraordinario. La verdad es que a nivel mundial has recibido cualquier cantidad de reconocimientos, el nivel académico de la Anáhuac, y uno tiene la falsa idea de que es una universidad muy fifí, porque efectivamente una gran cantidad de alumnos de muy buenos recursos pues estudian ahí, pero también hay una cantidad muy importante de jóvenes de bajos recursos que son becados, que son asistidos y que salen pero como unas lumbreras de la Anáhuac. ¿No es así, Germán? Así es, la verdad es que más de la mitad del alumnado de la Anáhuac cuenta con algún porcentaje de beca. Eso se dice fácil, pero estamos hablando, juntando todo, que 1 de cada 4 alumnos estudia gratis en la universidad. Entonces, es un esfuerzo enorme y gracias por lo que comentas de la calidad académica. Y esto se mide. La verdad es que hay un índice de ranking internacional muy importante que es el QS University Ranking, que es el más importante. Y ahí llevamos pues prácticamente 4 años dentro del top 3 nacional, ¿no? Entonces sí es una responsabilidad enorme contar con una universidad muy plural, donde, como tú bien mencionas, está todo el espectro de la juventud mexicana, pero con un elemento muy importante: fortalecer el liderazgo a través de la formación integral, pero con una finalidad de
crear mexicanos y mexicanas que realmente hagan del compromiso social su vida, ¿no? Que vivan para servir. Y ese es realmente el motivo por el cual la Anáhuac pues ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo y es hoy pues una universidad al servicio de México con prestigio, como tú bien mencionas. Que es fácil decirlo, pero una de las cosas que nos ha vinculado, que nos ha hermanado hace ya tantos años, amigo, pues es este interés justamente por desarrollar líderes. Ustedes los toman pues desde que están en la universidad, qué maravilla. A nosotros nos toca trabajar con líderes ya en las empresas, pero líderes humanos, líderes con valores y líderes que hagan del servicio social, que hagan una auténtica entrega, ¿no? Hacia beneficiar, hacia servir, hacia ser útiles. Y la verdad es que lo hacen muy bien. A mí me enorgullece mucho. Agradezco tu amistad y que siempre nos has recibido con los brazos abiertos en esta institución, con un montón de proyectos, de ideas y siempre reaccionando. Germán, estamos aquí en el primer bloque y yo quiero como que dividir de lo que vamos a hablar. Tú sabes que Creer para Crear tiene 3 bloques. El primero ya está por terminarse, pero a mí me gustaría hablar, ahora que regresemos, número 1, pues de esta nueva realidad. ¿Qué ve la Anáhuac con sus 40,000 alumnos ante la nueva realidad de la educación a distancia, estos modelos híbridos, la pandemia? ¿Qué está pasándonos ahí? Número 2, me gustaría que platicáramos, Germán, ¿qué pasa con este tejido social que está tan descompuesto en México y cómo no hemos logrado ser ni las empresas ni las universidades un contrapeso, pues digamos, prudente para generar los cambios y las acciones que realmente el país necesita? Y número 3, ya en la parte más humana, más personal, pues hablar un poco de inspiración, hablar un poco de vocación y que la gente que está viendo este programa pueda entender que la palabra vocación es literalmente el llamado de Dios a tu alma. Dios te dio un porqué y un para qué, lo puso, lo codificó en tu alma y hay que activar ese código, hay que entender cuál es tu vocación y cómo ponerla a disposición de otros. Y eso es algo que tú has hecho perfectamente bien. Y claro, no perder de vista este tema cultural que están haciendo con juguete nuevo. Estás estrenando un lugar espectacular para conciertos, para música. Esos son los temas que me gustaría dejar en el tintero. Si te parece, si tú tienes algún otro. Esto es Creer para Crear. Y hoy hablando de liderazgo, pero de liderazgo desde donde se crea, desde las universidades, con los chavos, con los jóvenes, con mi queridísimo Germán Campos. Germán, cuéntanos, estos 40,000 alumnos, en tus hombros recae la responsabilidad del regreso seguro cuando bajen los semáforos a verde. Yo creo que los semáforos, por muy verdes que se pongan, el modelo educativo ya reventó y ya no va a cambiar del todo. Yo ya no veo una universidad 100% presencial. ¿Cómo lo están viendo ustedes, pues, desde adentro? Bueno, ciertamente esta pandemia aceleró como nunca lo hubiéramos pensado el proceso de formación digital de los alumnos. Ciertas universidades en el mundo estábamos preparados, o más bien yo diría, con los elementos necesarios para, si ocurría algo así, poder continuar. No perdimos ni un solo día de clase, pero con un grandísimo esfuerzo de nuestros alumnos y de nuestros profesores, ¿no? Y cambiar al mundo digital realmente implica darte cuenta de que hay formas de optimizar el trabajo educativo y el trabajo para aprender, porque esta respuesta que el mundo en general, en todo el mundo se dio de poder estudiar a través de una plataforma como las hay muchas, pues en realidad lo que pasó es que ponías al profesor a hablar a través de la plataforma, ¿no? Sí. Pero esa no es la formación digital. La formación digital es mucho más poderosa que eso. Pues en realidad, cuando se prepara un curso para estar online, tendría que haber, además de un programa muy corto, o sea, un profesor no debe hablar más de 10 minutos. Entonces, un profesor que se pone a hablar 1 hora, pues realmente... Se duerme, es a donde iba. Yo veo a mis hijos 4 horas, 5 horas de salón en salón, de clase en clase, sí, haciendo pausa literalmente para hacer pipí. Hombre, si les preguntas qué aprendieron, qué recuerdan de la primera clase de la mañana, ya no recuerdan nada. Están más dormidos que despiertos. Pero por otro lado,
esta digitalización te permite pues conectar con una masterclass con el autor del libro, que a lo mejor vive en Yugoslavia, que está a todo dar, y eso nos lleva a modelos más cortos, más eficientes, más focalizados, por otro lado un poco deshumanizados, este contacto social. Es toda una encrucijada donde estamos parados, Germán. Sí, realmente sí, porque lo que hay que entender es que a la universidad vamos a aprender, ¿no? Y lo que la universidad hace es enseñar. Era muy curioso al inicio de la pandemia que muchos decían, oye, va a haber descuentos, perdón, ¿por qué? Es que no estamos yendo a la clase, ¿no? Bueno, les puedo decir que a lo mejor menos luz estamos pagando en el campus, pero todo lo demás se sigue manteniendo. Hubo que hacer una grandísima inversión tecnológica para reconvertir los salones de clase para al volver estén preparados para recibir a los alumnos que sí pueden ir con los que no van a poder ir. Fíjate que el tema de la sana distancia hace que un salón que era para 20 solo quepan 10. ¿Dónde van a quedar los otros 10? En su casa. Es decir, cuando vuelva el semáforo verde, seguiremos con la mitad de los alumnos en línea. Entonces, en línea va a ser algo. ¿Y se van a ir rolando? O sea, a mi hijo le va a tocar ir los lunes, los miércoles y los viernes. O ¿cómo va a ser? ¿Cómo se dibuja la nueva realidad académica? La nueva realidad, yo te diría, depende. Las carreras que son eminentemente prácticas, medicina, las ingenierías, gastronomía, que tienen que aprender ahí en el laboratorio, pues todos tendrán que irán rolando. Pero otras carreras donde no es necesario la parte práctica, pues va a depender mucho del alumno. O sea, hay alumnos que quieren volver y hay otros que no quieren volver. Hay alumnos que tienen alguna situación de salud que no les conviene arriesgarse. Entonces se pueden quedar perfectamente en su casa. Entonces no se trata de que todos vayan, aunque evidentemente los jóvenes que hoy tienen 18 años, pues imagínate que terminaste la preparatoria, ¿no? Tu graduación fue viendo la pantalla de tu computadora y el primer día de clase de universitario es en el mismísimo lugar, ¿no? Entonces, ¿qué cambió en mi vida? ¿No? Entonces, realmente es difícil y la verdad es que hay que darle prioridad a estos alumnos de materias prácticas y yo diría de los de primer semestre, segundo, que no han todavía vivido lo que es la experiencia de un campus universitario. Y creo que aunque hay una gran capacitación, ha habido un esfuerzo enorme en todos estos 10 meses que ya llevamos fuera del campus por apoyar a los profesores que no estaban preparados porque no era la idea que se pusieran a dar clase a través de las plataformas digitales. Pero lo que habría que decir es que ya hay que darnos cuenta de que no vamos a volver mañana ni pasado y no sabemos cuándo, ¿no? El tema de la vacunación, que sería como la gran expectativa, lo que nos permitiría de alguna manera volver al verde y poder la mitad de los alumnos a clase, no está avanzando como se espera, ¿no? Entonces, imagínate, no vamos a acabar la vacunación en un año y al próximo año ya hay que volverse a vacunar. Entonces, si me dices cómo se ve el panorama, complejo. Entonces, pero además de la vacunación, amigo, yo estaba platicando con un foro de consultores de innovación y hablábamos de que quién en su sano juicio quiere regresar a una realidad donde tenías que estar hora y media en el periférico para llegar a una junta, o quién en su sana realidad quiere levantarse a las 5:30 de la mañana para llegar a tu primera clase a las 7, transportarte del tráfico, etcétera. Cuando además, desde tu casa, pues puedes conectar a una masterclass con la eminencia que vive en Yugoslavia y que te puede dar el conocimiento de primera mano. Entonces, creo que el modelo académico del que alguna vez platicamos tú y yo está siendo obligado a transformarse no solo en la forma, sino también en el fondo. Creo que son demasiadas horas, demasiados contenidos, muchos de ellos son solo requisitos para que el chavo pues pase exámenes que luego ni se acuerda de ellos y creo que hoy por hoy se está premiando mucho más la calidad de la información que la cantidad de la información. Sospecho que por ahí va la cosa, amigo. Sí, pues yo creo que lo que se está premiando es el esfuerzo personal, ¿no? Aquí realmente te das cuenta que hay un elemento que se llama
el aula invertida, que es con lo que se está capacitando a los profesores para que a través de las plataformas no sea tan aburrido como le pasa a tu hijo, ¿no? Que debe ser cansado y el pobre se ha de quedar dormido. Lo que se hace es que el profesor entonces ya no llega a hablar y a dar su cátedra magistral y todos me escuchan. Más bien el profesor empieza a volverse un facilitador y les dice de qué se va a tratar la próxima clase, les dice qué tienen que investigar, qué preparar, dónde buscarlo, y son ellos los que van a presentar la próxima clase. El profesor entonces se vuelve en una persona que resuelve las dudas, que va puntualizando, pero el alumno se vuelve en el artífice de su aprendizaje y el aprendizaje de sus compañeros. Y tiene que ir a buscarlo después del horario académico. Y tiene que ir a buscar, claro. Entonces, yo la verdad es que antes no estudiaba mayor cosa, o sea, ya me toca clase, voy a ver qué me enseña el profesor. Hoy, no. Antes de la clase ya tuve que haber leído los temas, estudiado, preparado un resumen, preparado una presentación, me tuve que haber puesto de acuerdo con mis compañeros y vamos a presentar. Entonces, hoy el trabajo cambia y eso es positivo en cierta medida, es mucho más vivencial. Es un poco como lo que me obliga a hacer el reloj en este momento y decirle a la audiencia que en el tercer bloque, que es el que viene, vamos a hablar de un megaproyecto cultural que yo tuve la fortuna de compartir contigo cuando apenas era un proyecto y ahora se ha convertido en uno de los 3 recintos culturales más importantes de México, seguramente de América Latina también, y está justamente en el campus norte de la Anáhuac. Pero más allá de hablar de cuántos tabiques y de cuánto costó este recinto, me gustaría hablar de esta pasión con la que se desarrolló una idea que fue gestada, que fue creciendo y que meses después se materializa en este enorme centro cultural. Nos compartes un poco de esa experiencia de vida y vamos a hablar de este esfuerzo en la creación de este recinto cultural. En algún momento a alguien se fumó algo muy interesante y dijo, hagamos el recinto cultural, el de a de veras. Y bueno, construyeron un recinto que está a la altura de Bellas Artes. Ya está funcionando. A mí me tocó verlo en construcción cuando era un sueño y luego verlo en obra negra y luego sentarme en un primer concierto. Germán, qué bien hicieron eso, o sea, qué bien lo hicieron. Sí, ¿Cómo nace la idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuáles fueron los retos? Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad es que si alguien se hubiera fumado algo, como dices, nunca lo hubiéramos hecho, ¿no? Ya que estábamos en el camino, nos fuimos animando a algo muy complejo, ¿no? Realmente, el plan maestro del campus de la Universidad de Anáhuac, México, en Huixquilucan, fue un proyecto que ganó el arquitecto Imanol Ordorica, y el presidente del consejo era don Pedro Ramírez Vázquez, el gran arquitecto mexicano, y eligieron ese proyecto. Y ahí estaba desde siempre un gran auditorio, ¿no? Un auditorio, pero esa era la palabra, el auditorio que debería tener toda gran universidad. Al pasar el tiempo, le tocó al rector en turno decir, vamos a arrancar con esto, ya llegó el momento de hacer esta pieza que falta en este terreno, es este auditorio. Se le encomendó el proyecto a una arquitecta mexicana muy destacada, de su esposo, a la arquitecta Sara Toppelson y al arquitecto José Grimberg. Y fíjate que ese año que se le encomendó, la nombran presidenta internacional de la Asociación Internacional de Arquitectos. Okay. Entonces dijo, ¿saben qué? Nos vemos en un año. Pero en ese año que ella estuvo viajando por oficio al mundo, siempre que llegaba a una ciudad visitaba auditorios universitarios, salas de concierto. Total que al terminar su año regresó y dijo, oigan, he estado trabajando, no crean que no, pero lo que hay que hacer es un centro cultural porque está en una posición geográfica estratégica para la Ciudad de México. Hoy por hoy, la cultura, el polo, el más importante, digamos, ícono cultural es el Palacio de Bellas Artes en el centro, y luego está el gran espacio cultural de la UNAM, que es fantástico, pero está en el sur de la ciudad. Sí, señor. Entonces, todos los que vivimos en el poniente, pues la verdad es que de cultura así artística, de conciertos, y no sabemos mucho porque nos quedaba muy lejos, no estaba en nuestra posición. Entonces, la arquitecta Toppelson dijo, la Anáhuac, México, está en un lugar estratégico para hacer este centro cultural. La verdad es que no le entendió nadie qué significaba centro cultural. O sea, ya lo que estaba diciendo era algo enorme. Ustedes pensaron auditoriote nomás. Y dijeron, sí, va. Pues sí, un auditorio con espacios. Y entonces ella dijo, hay que ir
ir y buscar los mejores del mundo, porque en México no están. La compañía, me acuerdo, a Nueva York. Hablamos con una empresa que se llama Jaffe & Holden, que son los gurús de la isóptica y de la acústica, ¿no? Entonces, ir con ellos es que estás haciendo verdaderamente lo mejor. Y así fuimos poco a poco y veíamos crecer el presupuesto a unos niveles increíbles de lo que eso iba a costar. Decíamos, bueno, pues qué clase de auditorio, pero se fue preparando y eso es lo que terminó siendo. El 7 de noviembre del año 2019 se inauguró este centro. Y para sorpresa de todos, o sea, créeme que todos los que saben de artes, cuando llegaron y dijeron, ¿qué es este espacio de 1,300 lugares para espectadores en su teatro? Y que abajo tienen las instalaciones de la Escuela de Artes. La Anáhuac tiene la más importante escuela de artes de una universidad privada en el país. 3 licenciaturas, ¿no? En teatro, en actuación, en artes visuales, escultura y pintura. Todo en este espacio, con una caja acústica de 50 varas. Para que sepan los que no saben qué son las varas, son los donde puedes poner cortinajes. 50 cortinajes caben en la caja del teatro. Es una bestialidad. Es algo, su tecnología es lo mejor que hay hoy en el mundo. Una empresa española que se especializa en hacer teatros en Europa. Tuvimos la suerte de que nos conocimos. Fue el primer, cuando supo que había esto que se estaba fraguando en México, vino y a partir de eso se quedó aquí, en México, esta gran empresa. Y bueno, realmente con un cariño y con un profesionalismo, todo funcionó. Su foso de orquesta enorme, su mecánica teatral, la tramoya, los camerinos de compañía, camerinos de divas, las salas de control, los palcos. Bueno, terminó siendo algo fantástico y de verdad yo decía, pues estamos haciendo, ¿no? Como responsable del proyecto, como ingeniero, decía, pues todo está en su lugar. Pero cuando yo vi llegar a los que sí saben de música y casi llorar, bueno, hubo gente que yo dijo, qué cosa tan... Y le digo, pues, ¿qué quedó mal? Que me asustaba, ¿no? Al contrario, quedó muy bien. Sí, no, dice, es que esto, nunca pensé que íbamos a ver algo más así en México. Y Germán, yo diría, pues eso, la reflexión es que es importantísimo. Dime. Es a donde voy. Más allá de vender el auditorio, porque no se trata de eso esta entrevista, que nos estás compartiendo con toda la pasión lo que sí hubo, más allá de eso es pedirte que en este último minuto resumas cuál fue el con qué se queda tu alma de haber soñado algo tan grande y de verlo hoy materializado. Bueno, se queda con lo siguiente, los valores, ¿no? Los valores integrales, los valores del espíritu, los valores que hacen trascender a la humanidad, están plasmados en el arte. Porque el arte es la suma de lo mejor del hombre a través de los siglos. El arte nos pertenece a todos. No tienen religión, no tienen idioma, no tienen nacionalidad, es lo mejor. Entonces, una universidad hoy, en este siglo en el que se habla de la tecnología, que deje atrás el valor, la estética, la emoción del arte, de la cultura, de la danza, del teatro, se está perdiendo de algo muy importante. Y eso es lo que a mí me llena de emoción, que le estamos pudiendo dar a los jóvenes mexicanos este espacio magnífico para que complementen su gran vida tecnológica e intelectual con la emoción, con lo que alimenta el corazón, que es esta vibra de lo mejor. Aplaudo, Germán, aplaudo, reconozco desde mi trinchera, agradezco en nombre de muchos jóvenes que efectivamente están afanados en desarrollar tecnología, negocio, materialidad, productividad, pero no perder de vista la parte de contacto con el alma, con el espíritu, con la posibilidad de los valores de creación. Germán, es un privilegio para mí coincidir en este espacio-tiempo contigo. Agradezco mucho a Dios el privilegio de tocar tu energía de cuando en cuando y de aprender de ti y de decirte, mi amigo, Dios te bendiga. Gracias por siempre estar, querido amigo. Y bueno, que sea todo un éxito el regreso a la presencialidad en la Anáhuac. Bendiciones, amigo. Gracias. En todo el país. Hasta luego. Gracias, Helios. Gracias. Esto fue Creer para Crear. Gracias por tu tiempo. Comparte este programa. Seguramente podemos hacer la diferencia. Cada vez somos más haciendo algo por los demás. Bendiciones.